noches, hermanos, que Dios los bendiga. Es una bendición poder saludarlos en esta hora y gracias por abrir la puerta de su casa o por conectarse o por ver este video. En primer lugar, damos gracias al Señor y porque Él es grande, Él es misericordioso, Él es un Dios fiel, que siempre ha sido fiel hacia nosotros. Y eso nosotros lo que nos queda hacer es darle gracias al Señor. Así que una vez más les pido que oremos, pidiéndole la misericordia del Señor para poder meditar en su palabra en esta hermosa hora y para que Él nos bendiga. Yo sé que nosotros anhelamos y deseamos agradarle y una de las formas como agradarlo es ver las escrituras, leer su palabra para que nosotros nos llenemos de ese conocimiento para poner en práctica lo que Él nos enseña. Así que vamos a orar. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Señor, nos acercamos ante tu presencia, nos acercamos ante ti, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús tu gracia, tu gran amor, tu misericordia. Padre amado, porque lo necesitamos, porque lo somos menesterosos, somos necesitados de ti, Señor. En esta hermosa hora yo te pido, Padre, que tú derrames tu bendición sobre tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Danos tu buena palabra, Señor, y así también, Padre, presentarte las necesidades, Padre celestial, de tu pueblo, las dificultades, los momentos difíciles que pasa tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre celestial, yo sé que delante de ti nada se puede esconder, nada se puede ocultar, tú lo sabes todo, pero te lo confesamos, Señor, te lo confesamos en el nombre de Jesús, creyendo que tú harás la obra en todas las necesidades, las dificultades, en el nombre poderoso de Cristo. Que la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en esta preciosa hora. Hay este versículo que está en Oseas 2:14. Yo quiero que lo meditemos y que lo estudiemos juntos. Yo no sé si usted tiene alguna su bebida, una taza de café o algo, pero lo importante aquí es de que yo lo invito para que estudiemos la palabra. Dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mire cómo el Señor tan lindo, que se preocupa por un pueblo que es de Él, que Él lo escogió. Por eso dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Igualmente hoy en día, realmente nosotros no andamos buscando a Dios, pero Él nos eligió a nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó en alguna forma, en alguna manera. Yo no sé cómo llegó usted a los pies del Señor, pero usó algún hermano, alguna hermana, algo tuvo que pasar y llegó a los pies de Cristo. Entonces Él nos eligió, Él nos escogió. Por eso Él dice aquí por su pueblo: la llevaré al desierto, dice, y hablaré a su corazón. Oiga, como que Dios se interesa más la comunión con su pueblo.
Hay otras versiones que yo quiero que leamos. Por ejemplo, la palabra de Dios para todo dice: así que voy a seducirla. La llevaré, dice, al desierto y allí le hablaré a su corazón. Oiga, la seduciré, dice esta versión. Seduciré, dice, así que voy a seducirla. La llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Pero hay una versión que me gustó más, dice la lenguaje sencillo. Dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y ahí dice, con mucho cariño, oiga, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Mira, yo cuando miro estos versículos, lo que le interesa el Señor, lo que le interesa a Dios, hermano, es que nosotros mantengamos una intimidad, una comunicación, una relación con Él. Es lo que más le interesa a Dios. Dios no le interesa otra cosa que nosotros nos enamoremos, nos le amamos a Él, porque nosotros sin lugar a dudas, Él nos ama. Él nos ama, nos ha demostrado su amor, su fidelidad, que Él es bueno, pero nosotros hacia Él, ¿cómo está nuestro nivel de amor hacia Dios? ¿Cómo está nuestro nivel de entrega, de comunicación, de relación con Él? Yo no sé. Aquí cada quien sabe cómo es esa relación que usted tiene con Dios. Solo usted lo sabe y Dios. Entonces a mí me llama la atención que cuando Él invita a su pueblo, dice, la va a llevar. No dice que el pueblo se va a ir a medir, no dice, lo llevaré al desierto. Y si hablamos de desierto, hermano, es un lugar pues donde no hay nada. Y no solo eso, sino es un lugar peligroso. Pero como que el Señor, Él quiere llevar a su iglesia, a su pueblo, a su hijo, a su hija, qué sé yo, para estar juntos. Es como que fuera un lugar íntimo, es un lugar secreto, donde el Señor quiere mantener una relación, una comunicación, una intimidad con su pueblo. Por eso yo le puse el nombre del tema, el pueblo en el desierto. Porque todos sabemos cuando hablamos de desierto, como que no nos suena tan bien, porque siempre lo hemos relacionado, y así es, que el desierto son pruebas, son luchas, son batallas. Entonces, como que cuando viene eso en nuestra mente, como que significa sufrimiento para nosotros, pero no es así, no es así. Cuando Dios permite que nos mete en un desierto, es porque lo que Él quiere es estar más cerca de nosotros o estar más cerca de Él. Esa es la intimidad, la relación con Dios. Y eso es lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Porque lo que Él quería, lo que Él, hermano, deseaba hacer con el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel lo conociera a Él. ¿Quién es ese Dios? Quería Él que ese Dios, hermano, mantenía esa unidad con Él, esa relación con Él. Por eso se lo llevó al desierto. Mira, los desiertos que pasamos en nuestra vida, cuando estábamos hablando de desierto, como muchos lo relacionamos, que son sufrimientos, que son esto. Mira, el pueblo de Israel realmente en el desierto no sufrió. El pueblo de Israel no sufrió. Si podemos ver, realmente era un lugar, sí, árida, era un lugar estéril, era un lugar donde habían serpientes, donde había calor, donde había frío. Sí, era un lugar de, si usted quiere, de sufrimiento, donde no había agua, todo. Pero la pregunta es,
al pueblo de Israel lo llevaron al desierto para que se muriera ahí, no, era para que conocieran, para que tuvieran una relación con el Señor, porque al pueblo de Israel no fue a sufrir en el desierto, porque la Biblia dice que el Señor les dio comida, el Señor les dio agua, el Señor les dio un fuego que los mantenía caliente en la noche. El Señor les dio una nube para que los protegieran por el calor o del sol de día. El Señor mire hermano, dice que nunca se envejecieron sus vestiduras. Dice la Biblia que nunca se desgastaron sus sandalias. Entonces la pregunta es, ¿el Señor metió al pueblo de Israel para que sufriera en el desierto? No, no. Si es un lugar de esto y el otro, pero por eso si nosotros pasamos en un desierto hoy en día, una prueba, algo, era para ver la gloria de Dios, era para ver la provisión de Dios, era para sentirnos más necesitados de Él. Para eso llevó el Señor su pueblo en el desierto. Entonces que cuando hablamos de desierto, no es para que Dios nos abandone ahí y ya se olvidó de nosotros. No, eso le pasa a los que se van a los Estados Unidos, que los coyotes los dejan abandonados en el desierto. Ese es otros 20 pesos, esa es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de los desiertos que Dios permite, hermano, Dios no jamás Dios te va a dejar abandonado en un desierto para que te mueras. No, Dios lleva a su pueblo a un desierto. Era para tener más relación, más intimidad con Él. Si podemos decir que este es un tiempo donde el Señor metió a su pueblo en el desierto, pero era para estar más tiempo con el Señor, era para buscarlo más, era para tener una buena relación con Él. Para eso lo metió en el desierto. Y cuando hablamos de desierto, es la palabra midbar, en el sentido de arriar pasto. Dice potrero, es decir, campo abierto, a donde se arrea el ganado. Por implicación, desierto también habla pastizal. Yo le puse las letras verdes, dice pastorear, soledad y yermo. Entonces cuando hablamos de un desierto, estamos hablando de un lugar, de un campo donde se pastorea, dice el ganado, donde se habla por eso dice la Biblia que el mundo también es un desierto. Estamos en el mundo, dice, pero ya no somos del mundo. Por eso estamos de paso en este mundo. No nos quedaremos reinando. Igual si lo comparamos un problema, una prueba como un desierto, pues también solo va a ser un paso. Pero ahí es donde nos tenemos que enamorar más del Señor. Entonces a mí me llamó la atención la palabra pastorear. ¿Qué significa eso? Lo que Dios quiere es que Él sea nuestro pastor. Por eso el Salmo 23, que la mayoría tal vez lo sabe hasta de memoria, y hasta hay varias canciones que se han hecho con ese salmo. Por eso dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Luego dice, que nada me faltará. Y luego dice, me llevará a lugares de delicados pastos. Y luego dice, me pastoreará. Entonces cuando Él dice que te llevará, quiere decir que te va a meter en un desierto. Y luego dice, me lleva a aguas de reposo. El Señor no lo llevó al pueblo de Israel a aguas de reposo en el desierto, claro, lo llevó a Elim, que es donde estaba, 70 palmeras, que era un oasis en medio del desierto. Y entonces hay muchas cosas que el Señor hizo ahí, hermano. Entonces el desierto no solo lo tenemos que
Tal vez tenemos una mala idea del desierto, de que es un sufrimiento, que es donde no, es donde Dios te quiere pastorear, es donde Él te quiere que Él sea tu pastor. Por eso dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque ahí dice: tu cayado, tu vara. Y cuando se menciona vara, cuando se menciona cayado, está hablando de que Él te está pastoreando. Ahí es donde Él quiere que reconozcamos su cobertura, su autoridad, su protección. Entonces, eso significa desierto, pastorear, dejarse pastorear por Dios. Dejarnos, hermano pastor, dejarnos pastorear, reconocer la autoridad que Dios tiene. Y ahora el apóstol Pablo dice: somos embajadores de Cristo. Y él estaba hablando por el ministerio que Dios le había dado. Entonces quiere decir que un embajador, ¿qué hace? Representa su país en otro país. Quiere decir que el que va, por ejemplo, a Estados Unidos, legalmente tiene que ir a la embajada de Estados Unidos para que le autoricen una visa y puede visitar a ese país legalmente. ¿Qué está diciendo ahí? Que está reconociendo la autoridad de ese país. Pero una autoridad que está en Guatemala delegada por el presidente de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de los 5 ministerios, hablamos de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los embajadores aquí en la tierra para reconocer la autoridad de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo: sujetaos bajo las autoridades, mayormente a las que Dios ha puesto, ha delegado. Entonces, ¿cómo voy a ver si me dejo pastorear? Hermano, cuando uno se siente necesitado. ¿Quién no se va a sentir necesitado en un desierto? Si hablamos un desierto literalmente. Como dijo un hermano que pasó en el desierto y sufrió, él decía: aunque uno tenga unos $1,000 o $2,000 de dinero, ¿y de qué le sirve uno ese dinero ahí? Y si con ese dinero se podría comprar una coca, si hubiera, o un galón de agua, uno lo da, lo paga. Vaya, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Por eso a mí me llama la atención, dice: el Señor te llevó al desierto, dicen en Salmos, no sé qué 78, lo que me acuerdo, pero ahí se lo busca. Dice: Él te hizo tener hambre, te hizo tener sed. Entonces imagínense, para ir a un desierto es que idealmente sí le da hambre a uno, para ir le da sed a uno. Pero dice en Mateo 5: bienaventurados los que tienen hambre de justicia y sed serán saciados. ¿Y dónde nos va, Señor? ¿Dónde nos va a hacer que el Señor nos haga tener hambre? Es tener una necesidad. Hermano, la oración más efectiva que usted ha hecho es cuando usted le está yendo, pero mal. Entonces ahí es donde uno se acuerda de Dios. Entonces ahí es donde uno se deja pastorear. Ahí es donde uno reconoce la autoridad del Señor. Y entonces vamos a ver algunos otros versículos para poder ir avanzando un poquitito. Ve que el tiempo aquí se va rápido. Dice Jeremías 2:2: anda y clama a los oídos de Jerusalén, oiga, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. ¿En dónde? En el desierto, en tierra, dice, no sembrada. ¿Qué se acordaba el Señor de Jerusalén, de su pueblo? Dice que se acordaba de su fidelidad. Se acordaba de la fidelidad de su juventud. Dice: se acordaba del amor de tu desposorio.
Pero ¿en dónde? ¿En dónde uno puede demostrar fidelidad a Dios? ¿Dónde puede uno demostrar el amor a Dios? Es en el desierto, donde usted y yo tenemos que sentirnos necesitados, enamorados de Dios, donde realmente no hay otra cosa es desear sino solamente Dios. Hermano, hay momentos que uno llega a tocar fondo, como lo pasó al hijo pródigo. Tocó fondo y se acordó de la abundancia que tenía un trabajador en la casa de su padre. Ahí es donde valoró. Por eso hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces nosotros, si bien dice la Biblia que también el desierto es este mundo, entonces nosotros deberíamos estarnos más necesitados, más enamorados de Dios mientras estamos en este mundo. ¿Dónde miraba Dios la fidelidad de Jerusalén? ¿Dónde miraba a Él su amor? Era en el desierto, cuando estaba en el desierto. Entonces, ¿qué se demuestra en el desierto? ¿Para qué Dios, hermano? ¿Qué es lo que quiere Él cuando uno lo mete en el desierto? Que uno sea fiel, que uno sea enamorado del Señor. Entonces vamos a ver otros versículos. Por ejemplo, me llamó la atención de la Biblia, lenguaje sencillo de este versículo que leímos. Dice Jeremías: ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, dice, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía. Oiga, fuiste mi primer amor, y si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Así dijo el Señor. Aquí podemos decir: así dice el Señor. Fuiste mi primer amor. Por eso, si se acuerda usted de lo que hablaba el Señor a la iglesia de los Efesios, allá en Apocalipsis 2, lo que el Señor le decía: mira, has sufrido. Él miraba las buenas cosas de esa congregación, pero Él dice: pero has dejado tu primer amor. ¿Y quién es aquí el primer amor de Jerusalén? Según lo que vemos en este versículo, en esta versión, perdón, dice: fuiste mi primer amor. ¿Quién es tu primer amor ahora, hermano? Yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos. Yo sé que amamos, quizás yo, a su trabajo, a su empresa, a su esto, al otro, o a su esposa, a su esposo, qué sé yo, pues lo ama y todo eso. Pero el primer amor debería ser el Señor. Entonces el desierto es lo que Él quiere. Lo voy a llevar al desierto, porque ahí es donde miro que me ama más, que solo es para mí. Por eso la Biblia, el Señor nos enseña en Deuteronomios que el Señor le habló al pueblo de Israel en el capítulo 6 en adelante, ahí lo encuentra. Dice: oye Israel, yo soy el Dios, tu Dios celoso, dice. Dios te cela. Dios solo quiere que seas para Él. Pero Él quiere llevarnos a pastorear, nos quiere llevar a lugares hermosos, nos quiere llevar a lugares, mire, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, es lo que Él quiere que nosotros, hermano, le sirvamos, le amamos. Es donde Él quiere que estemos
más enamorado de Él. Por eso nos mete en un desierto. Pero un desierto no es para que nos deje tirado ahí, nos deje abandonado. Hay un plan, un propósito de Dios. Entonces, ya vimos qué es lo que anhela Dios en el desierto. Yo lo que puedo ver, la fidelidad. La fidelidad. Por eso lo que anhela y desea Dios, hermano, serle fiel a Dios. Mira, cuando uno es fiel a Dios, no importa dónde uno puede estar. Estás en el desierto, estás en algún lugar de qué sé yo, otro lugar, otra nación, otro pueblo, pero mientras eres fiel al Señor, Dios te va a bendecir ahí. Dios te va a bendecir. Porque Dios, Él nos lleva a lugares secretos, a lugares áridos, a lugares donde no hay nada. ¿Por qué? Para que Él sea nuestra provisión, para que Él sea el único en nuestra vida. Entonces la fidelidad, mire este versículo, este es un ejemplo para nosotros hoy en día. Esta palabra lo tenemos que hacer para nosotros. Dice Deuteronomios 1:36, excepto Caleb, oiga, hijo de Jefoni, dice, él dice, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente, ¿qué dice? Al Señor. Usted sabe que en ese tiempo el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, se había hecho muchas cosas, hermano, pero él se mantuvo fiel al Señor. Y por la causa de que dice, la recompensa es que el Señor le iba a dar la abundancia. Hermano, ¿quiere usted abundancia de Dios? ¿Quiere usted la bendición de Dios? ¿Sabe cuál es el precio? Serle fiel a Dios. Así, tan sencillo. Seguirle fielmente. Claro, van a haber tantos obstáculos, van a haber tantas cosas para que te aparten del Señor, para que no seas fiel a Dios. Pues ese es el precio. Porque lo único que va a pasar es que te van a tratar de apartar o de que no seas fiel. Te van a poner muchas cosas. Entonces es el precio que hay que pagar y hay que luchar para mantener esa fidelidad. ¿A quién? Hacia Dios. Por eso muchas veces nos van a probar. Por eso el desierto es un lugar que no es tan aconsejable estar ahí, pero lo más hermoso es estar con Dios ahí. Eso, te vas a un desierto, pero con Dios. Sin Dios, no lo hice. ¿Vale? Dice Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, oiga, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Pero dice, decidió ir en pos de mí. La fidelidad hacia Dios es una decisión. Es una decisión. Esa es una decisión. Es como cuando aquel hombre casado o la mujer casada, pues sabe que tiene esposo o sabe que tiene esposa, pero cuando otra mujer, otro hombre la seduce o qué sé yo, vaya, pero en ese rato, ahí es donde va a tomar la decisión. Seguir manteniendo fidelidad hacia su esposo o hacia su esposa, o si no, pues le es infiel. Así de sencillo.
Entonces igual que dice que Caleb decidió ir en pos de mí. Y decidió ir en pos de mí. Eso es la fidelidad. ¿Por qué? Porque en el tiempo, esa vez, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Mucha gente se habían volteado contra el Señor. Pero estos hombres, por ejemplo, Josué y Caleb, dice que ellos tomaron la decisión de seguirle al Señor. Por ejemplo, dice Números 14, 6 y 7. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoni, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. O sea que ellos también traían una respuesta hermosa. Pero luego dice en el verso 8 y 9, dice: y si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis, oiga, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Yo le puse las letras ahí verdes: ni tengáis miedo, no les tengáis miedo. Entonces, una de las cosas de no agradar al Señor, una de las cosas no serle fiel a Dios, es cuando uno tiene miedo. Y cuando hay miedo, hermano, hay inseguridad. Y cuando hay inseguridad, entonces hay desconfianza. Y cuando hay desconfianza, entonces hay incredulidad, hay dudas. Y así no se puede agradar a Dios. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel aquí? Solo porque los otros le llevaron un mensaje. Les llevaron un mensaje: sí, ahí hay bendición, ahí hay una tierra buena, ahí hay algo grande, pero los moradores de esa tierra son gigantes. Nosotros vamos a ser como langostas delante de ellos. Somos aquí pequeños y nos van a destruir. Hermano, ellos miraron el problema, pero no confiaron en el Señor. Y no tenemos un Dios que es un Dios de imposibles. Que para Dios no hay nada imposible. Es un Dios que puede todo. Si Dios dijo que les iba a dar la tierra prometida, si Dios dijo que los iba, es más, dice que la protección de esa gente ya no hay quien los protege, ya no hay nada, ya el Señor ya les había, ya para ellos, para Dios ya no eran nada. Entonces, ¿cuál es la infidelidad a Dios? De no confiar, de no creerle a Dios, hermano. Entonces, ¿por qué Dios los metió en ese desierto? Era para que confiaran en Él, era para que sean fieles a Él, era para que ellos, cuando un día enfrentaran con los gigantes, cuando ellos se enfrentaran con los muros de Jericó, era para que ellos derrotaran todos los reyes que habitaban la tierra prometida, la bendición. Era para que ellos fuera tan fácil. ¿Por qué? Porque el desierto era para enamorarse de Dios. Mire, hermano, nadie podrá ser buen administrador de una abundancia que Dios les da sin antes no se enamora de Dios primero o no confía en Dios primero. Por eso hay gente que anhela la abundancia, anhela la bendición, anhela la prosperidad, pero si Dios se los da, se van a perder. Si mira, Acán, solo cuando empezó a ver un manto babilónico, un lingote de oro ahí Dios echó mano y se lo escondió. Imagínense. Pero entonces el Señor nos enseña en un desierto
para enamorarnos de Él, no para enamorarnos de lo que Él nos da. Mire, si nos enamoramos de las cosas que Él nos da, hermano, entonces lo único que va a hacer no nos lo va a dar nada. Pero si usted y yo nos enamoramos de Él, mira, Él nos puede dar todo lo aquí en la tierra, nos puede dar todo lo que necesitamos o hasta lo que queremos. Pero como Él sabe que no estamos enamorados de las cosas terrenales, sino de Él, no tiene ningún problema de Él darnos las cosas. Pero si Él sabe muy bien, como Él nos conoce mejor, si Él sabe muy bien que por 10,000 quetzales te vas a perder, por 1,000,000 de quetzales te vas a perder, por 2 millones de quetzales te vas a perder. Bueno, no digamos lo literal, pues, si porque te va a dar dones, por eso te vas a perder, porque te va a dar un ministerio, te vas a hinchar, por eso te va a dar sabiduría, entendimiento, te vas a hinchar, no te lo va a dar. Porque no está en que nosotros nos enamoremos de un ministerio, de un privilegio, de un talento que Él nos da, no. Enamorémonos de Él. Entonces todas las cosas nos lo va a dar. Nos lo va a dar. Y no vamos a tener problemas con eso. Por eso el apóstol Pablo dice que aprendió un secreto de poder saber vivir en escasez y en abundancia. ¿Por qué? Porque él es como decir aquel que tiene carro, le da igual ir en carro, propio carro, y le da igual ir a pie o ir caminando, pues le da igual. Pero hay algunos que dicen, oh, yo sin carro me siento que no soy nada. Imagínense. Entonces, ahí así tenemos ya un problema. Entonces el Señor, el temor, la desconfianza, la incredulidad, todo eso hace que uno no sea fiel con Dios. Eso hace que uno no sea fiel. Entonces uno de los enemigos de la fidelidad es tenerle temor, tener miedo. Pero el que confía en el Señor no va a tener miedo. Números 14:9 en esta versión lenguaje sencillo dice: lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, dice, en cambio, dice, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Por eso hay un versículo, dice, es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vaya, ahí dice que la gente o los gigantes que tenían la bendición, que tenían la prosperidad de ellos, porque es de ellos. Mira, cuántas bendiciones que usted tendrá, hermano, pero todavía están en las manos de otros. Y si no lo hemos conquistado, si no lo hemos tenido en nuestras manos, por falta de confianza, por falta de fidelidad hacia Dios. Dice, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. ¿Qué dijo Caleb y Josué? No tengan miedo. Hermano, claro que uno dice, ay, sí, hermano, pero uno es humano, uno tiene miedo. Sí, pero si está Dios con uno. Si está Dios con uno. ¿Cuál es el miedo, pues? Vaya, si Dios es el que nos protege, si Dios es el que es el dueño de todo. Deuteronomios 23. Y les dirá: oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, dice. No temáis, ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios, el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros.
Oye, ¿quién es el que va adelante? ¿Quién es el que pelea? Dios. Entonces, te meten en un desierto, ¿pero para qué? Para enamorarse del Señor, para recobrar la fidelidad hacia Dios, por si uno lo perdió. Porque si Él dice, la voy a llevar al desierto, ¿por qué? Para que se vuelva a enamorar. ¿Te va a permitir la escasez en tu vida? ¿Para qué? Para que te vuelvas a enamorar en Dios. Porque mire, hermano, mientras uno pueda con sus propias fuerzas, mientras uno está aquí, es allá, uno se cree que se la lleva con pico con Justán o Justán con pico, como dice el apóstol, ¿va? Uno se la quiere pensar que uno es bueno, uno es aquí, uno es allá, pero hay que tener mucho cuidado. Mejor confiar en el Señor, tener fe en el Señor. Si Él permite muchas cosas en nuestra vida es para enamorarnos. Porque muchas veces por todo eso, hermano, por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos viene, muchas veces, hermano, eso es para enamorarnos más con Dios. Por eso dice Romanos, a los que aman al Señor todas las cosas les vienen, les ayuda para bien. Pero a veces cuesta entender esas cosas, ¿va? Vamos a ver cuánto tiempo llego. Padre Santo, me quedan 5 minutos. Bueno, yo creo que usted está en su casa. No tiene a dónde ir, digo yo, va. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya, pero si ahora ya hoy en día, hermano, pero es que las potestades, los huestes, que no sé qué, tenemos enemigos, todo eso, sí, pero el Señor ya triunfó sobre ellos, ya tuvo la victoria. Entonces ahora hay que tener fe, confiar en el Señor, que Él dice, mira, nadie puede cambiar por sí solo, sino rendirnos al Señor. Ay, qué rico, hermano, de veras dejarlo todo en las manos de Dios, pero claro, yo lo entiendo a usted, yo lo comprendo. Como dice el hermano apóstol, yo lo acompaño en su dolor. Cuando uno quiere arreglar las cosas a su manera, o querer arreglar un problema con otro problema, o querer sacar la voz más fuerte para que lo tengan, o para que uno lo oigan, o qué sé yo, hermano, pero esos somos los humanos, queremos arreglar las cosas a nuestra manera, o queremos cambiar, pues, porque uno dice, yo ya no quiero ser así, voy a cambiar, dice uno, y al final de cuentas, a veces no cambia uno. Pero el que sí nos puede cambiar, nos puede transformar y nos puede hacer muchas cosas, volvernos a ser amorosos, volvernos a ser fiel, volvernos a ser gente, hijos de Dios diferente, es Dios. Es Dios. Como dijo un hermano un día, ahí sí que lo que nos hace falta es una buena ministrada, pero de parte de Dios. Una buena llenada del Espíritu Santo, una buena ungida de la unción que viene de parte de Dios, es lo que necesitamos. No hay otra cosa que necesitamos. No necesitas un buen carro, tener mucho pisto. Todo eso lo podemos necesitar, usarlo, pero no es lo que nos va a cambiar, nos va a liberar, nos va a sentirnos enamorados de Dios, no. Entonces dice la palabra de Dios para todos, dice, Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Oiga, solo eso. Agarre ese versículo, como dice el profeta Tito, agarra ese versículo, métalo en su bolsa. Y oiga, ¿qué hizo el Señor con las potestades?
¿Qué hizo el Señor con todo lo que se mueve? Dice que Él, dice ahí, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Pues es que todo aquel que confía, que mantenga la fidelidad hacia con el Señor Jesucristo, hermanos, los enemigos que uno puede tener, las potestades que ya se le han levantado para destruirnos, esos ya están derrotados. Pero con Cristo, con su fuerza, con su conocimiento, con su sabiduría humana, ay, hermanos, somos fritos ante esas potestades. Pero confiando en el Señor, enamorándonos más con Dios, eso no son nada. No son nada delante del Señor. Seguimos, Éxodo 15, 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, dice, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron, dice, el nombre de Mara. ¿Qué es lo que tuvieron el pueblo de Israel en el desierto? Dice que ahí tuvieron sed y quisieron tomar el agua ahí. ¿Cómo era esa agua? Amarga. Entonces, mire, hermano, la otra cosa que nos hace que nosotros no estamos enamorados del Señor, de apartarnos del Señor, es la amargura. La amargura. Entonces Dios permite el desierto, la amargura. ¿Para qué? Para endulzarlo. Porque dice, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor les mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto, una ordenanza y ahí los puso a prueba. Dios te enseña, Dios te da palabra, Dios te da el rema, pero ¿cuándo? La amargura, ¿para qué? ¿En qué lo convirtió el Señor la amargura? Hermano, sufrimiento, pruebas, problemas que uno puede pasar, no es motivo de gozo ni de alegría. Uno hasta se amarga o hasta uno ha llegado a murmurar, pero el Señor no es no para que te quedes amargado para toda tu vida, no. Él lo que Él quiere que esa amargura se vuelve ¿en qué? Dulce. Mira, nadie puede hacerse dulce, solo Dios. El árbol de la vida es el que nos convierte la amargura en dulce. Y me llamó la atención la palabra dulce, es la palabra mataj. Quiere decir, dice, mamar, chupar, deleitarse, ser dulce, endulzar dulcemente. ¿Usted quiere ser dulce? ¿Usted quiere ser un hermano, una hermana dulcemente, con dulzura? Mire, es aquel que le convirtieron la amargura en dulce. ¿Para qué sirve el desierto? Para que usted sea dulce. Para que usted sea dulce. Por eso, hermano, a veces hay cosas que uno tiene que ver, pero no para quedarse amargado. O hay cosas que uno tiene que pasar, pero no para recibir amargura. Mira esa palabra, la palabra dulce, es la palabra llamad. Llamad quiere decir, la raíz primaria es deleitarse. Me llamó la atención, muy amado. Amor, dice, codiciable, codiciar, cosa delicado, delicioso, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso. Lo que me llamó la atención es esa palabra deleitarse. Dios quiere que te deleites. Dios quiere que seas una hermana, un hermano que es muy amado, primero por Dios y después uno se vuelve enamorado, dice amoroso. Mire, yo no sé cómo quisiera ser usted. Ser amado por Dios, es que qué lindo es ser amado y poder amar. Pero muchos solo quieren ser amados, pero ellos no quieren amar.
Y no es así. Entonces no es así, sino dice Salmos 19:9, dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Mire, a mí me llamó la atención, dice, deseable más que el oro, si más que mucho oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. Y cuando habla de todo eso, que es más dulce que la miel, que es deseable que el oro, ¿cuál es? Dice, el temor del Señor es limpio. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Es mantener la fidelidad hacia Dios, mantener el amor hacia Dios. Ese se llama temor de Dios. Mire, el que tiene el temor de Dios, ese no hay necesidad de justificarse ante la gente. Eso donde quiera que va a estar, le va a tener un temor, un respeto, una obediencia hacia Dios. Pero entonces dice que se vuelve deseable como el oro, dulce como la miel, el que tiene el temor de Dios. Para eso Dios quiere meter a su pueblo en el desierto. Por eso dice Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Dice, ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Pero ¿cómo le dijo el Señor a Daniel? Varón muy amado, muy deleitoso, muy amoroso. Pero ¿por qué? Dice en el verso 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Por qué Daniel se convirtió en un varón muy amado de Dios? Porque él había tomado una decisión en su corazón de entender, de humillarse a la presencia de Dios. Por eso digo que esta es una decisión de humillarse, es algo que uno tiene que proponerse. Y Dios es lo que quiere. Por eso dice, la llevaré al desierto para que se enamore de mí. La seduciré. Eso es lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Eso, para entonces dar la tierra de abundancia. Hermano, la siembra primero es la humillación con Dios, la búsqueda de Dios. Ya lo demás Dios se va a encargar. Dios te va a dar la abundancia, Dios te va a dar lo que Él te prometió, pero hay un proceso. Mira, viéndolo en este ángulo, voy terminando Apocalipsis 12:14. Dice la versión al día, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar escatológicamente, pero a lo que yo voy, de lo que estamos hablando, aquí fue la mujer esta al desierto para ser sustentada. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos sustentados solo por Él. Pero ¿cuándo? Cuando Él te lleva al desierto, cuando Él te lleva a un lugar secreto, a un lugar tal vez, hermano, no es tan agradable, porque lo que Dios quiere es que nos sustenta. A mí me vienen muchos versículos cuando hablo de sustentar. Eso ya sería usted que lo estudie. Pero dice este versículo, que con este termino, dice, me llevó a la casa del banquete, oiga, y su bandera sobre mí. Dice, fue amor, fue amor. Entonces estamos hablando de amor, fue amor. Dice, sustentadme con pasas, confortarme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Entonces el sustentamiento, cuando habla de sustentadme,
porque estoy enferma de amor. La amada dice, y la palabra sustentadme con pasas es de que te acuerdas cuando te enamorabas, porque las pasas son uvas que ya están exprimidas. Significa experiencias pasadas. ¿Cómo era cuando usted sirvió por primera vez? ¿Cómo era cuando usted aceptó al Señor por primera vez? A mí nunca se me olvida todo eso que viví. Eso se llama las experiencias hermosas con el Señor en el pasado. Eso significa las pasas, y las manzanas son las nuevas experiencias que nosotros vamos a tener con el Señor. Porque estoy enferma de amor, enferma de amor. Entonces, hermano, ¿por qué el pueblo en el desierto? Porque Dios quiere que haya aún más amor, que haya fidelidad. Ahí es donde el Señor, hermano, definitivamente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, cuando hablamos de eso, entonces Dios quiere que nos enamoremos. ¿Para qué fue llevada la mujer en el desierto? Para ser sustentada. ¿Y cómo se sustenta, según ella aquí? Por amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Por eso dice la Biblia que la ofrenda de la viuda, que fue tan valiosa para el Señor, Él dijo, esta mujer ha dado todo su sustento. O sea, dio todo su amor. Por eso la Biblia dice que el Señor ama al dador alegre. Es que es por amor. Es por amor. Ay, hermano, ¿por qué será que estoy pasando? ¿No será que porque te alejaste del amor de Dios y lo que Él quiere es que ahora te enamores? Para que uno valore ahora el amor del Señor. Porque recuerde que el amor de los hombres, el amor de la humanidad, no es igual que la del Señor. Por eso dice la Biblia, según los mandamientos, amad primeramente a Dios sobre todas las cosas. Después, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno no puede amar a nadie sin antes no amar a Dios. Entonces, ¿por qué el pueblo en el desierto? Era un propósito que se enamore del Señor. Y que el Señor era el único. Por eso el Señor les abrió el mar rojo. Por eso el Señor les mandó plagas al pueblo, al Egipto, para que ellos se dieran cuenta. Por eso el Señor les dio maná, les endulzó el agua, les dio todo, pero era por amor, era para que ellos se enamoraran de Él. Pero sin embargo, la tristeza, la cuestión que miramos es que se rebelaron muchos. Así que en este momento, usted sabe muy bien cómo está su amor con Dios, su relación con Dios, su entrega al Señor. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude, que Él sea nuestro sustento, que Él sea nuestro amor, que Él sea el único en nuestra vida. Este es un buen momento para humillarse ante el Señor. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Padre amado, yo vengo delante de ti una vez más, reconociendo, Señor, que solamente tú eres el único Dios. El único Dios que ha sido fiel hacia nosotros, ha sido amoroso, ha sido paciente. Por eso hoy, Señor, vengo a pedir por tu pueblo, por tu iglesia, que se vuelva a enamorar de ti. Y si ellos dicen que te aman, pero que te amen más todavía. Yo sé que hay pueblo tuyo que te ama, que te sirve, que no te ha negado, Señor, pero si ese amor ha bajado, que suba, Padre. Que podemos humillarnos hoy
delante de tu presencia. Que hoy, Señor, seas tú el único en nuestra vida, Padre amado. Si hay otros amores, Señor, que no son, que si estamos enamorados de otras cosas, Padre, que quita nuestra vista, quita, Señor, todo eso en nosotros para volvernos a ti, para amarte más sobre todas las cosas, para llenarnos de ti, Señor, estar enamorado. En el nombre de Jesús, que tu pueblo entienda, Señor, que si está pasando por un momento difícil, si está pasando por momentos de enfermedades, de necesidades, Señor, de escasez, Padre, tal vez lo que tú quieres es que se enamoren de ti, que se olviden, Padre Santo, de eso para enamorarse de ti, y tú te vas a encargar de todo, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre celestial, te necesitamos. En este momento yo te necesito. Tu pueblo te necesita, Señor. Obra, Papito Santo, si los que están pasando por un momento difícil, Señor, que hoy, Padre, que el amor de ellos crezca aún más hacia ti. Porque yo sé que tú tienes un propósito, un plan. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Y que la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias te doy, amado. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Y les esperamos al próximo culto virtual. Amén.